vamos a estudiar algunas propiedades básicas que tienen la integral definida. Hacemos algunos ejemplos aprovechando estas propiedades que estudiamos y por último nos vamos a preguntar bajo qué condiciones podemos asegurar que una función es integrable en un intervalo cerrado sin necesidad de recurrir a la definición que va a implicar, como hemos visto en el video anterior, cálculos de sumas superiores e inferiores que no siempre son tan manejables como los ejemplos que hicimos. Vamos entonces a enunciar algunas propiedades importantes y vamos a hacer algunos comentarios sobre ellos. Primero los enunciamos. El primero es la linealidad, que dice que si dos funciones f y g son integrables en cierto intervalo cerrado y c es un número real, entonces la función f más c por g también es integrable en el intervalo cerrado AB y vale, como uno esperaría, que la integral entre a y b de f de x más c por g de x, diferencial x, es igual a la integral entre a y b de f de x, diferencial de x, más c por la integral entre a y b de g de x, diferencial de x. Dicho en palabras, uno dice que la suma de funciones integrables es integrable y que constante por función cuando la función es integrable también. Todo junto nos permite decir que la integral de una suma es la suma de las integrales, o la integral de constante por función es la constante por la integral de la función. Que por ahí es una propiedad que uno espera que haya respetado el hecho de que esto proviene de hacer sumas, y es verdad que cuando uno suma y a términos que a su vez son sumas, se puede separar en la suma de cada una de ellas. Claro, eso siempre es cierto cuando uno tiene una suma finita. El hecho de que después uno tiene que tomar el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 hace que uno se pregunte si será verdad que se respeta esa propiedad. Por suerte eso es cierto y va a ser muy útil a la hora de hacer cálculos de integrales. Cuando uno sabe cuánto vale la integral de f, cuánto vale la integral de g, puede saber cómo calcular la integral de la suma simplemente sumando. El caso particular de que c sea menos 1 nos indicaría que la resta de funciones integrables es integrable y se puede calcular como la resta de las integrales. Eso es lo que llamamos linealidad. En segundo término, la conservación de orden o monotonía, que nos dice que si f y g son funciones integrables en un intervalo cerrado AB y se cumple que para todo x de ese intervalo f de x es menor o igual que g de x, entonces la integral de f entre a y b es menor o igual que la integral de g entre a y b. Cosa bastante razonable si uno piensa que f y g fueran positivas y representa el área bajo la curva. En un ratito hacemos la observación más en concreto. En tercer lugar, en particular, como algo que se puede deducir del anterior, vamos a ponerlo ahí para que se vea bien, si f es integrable en un intervalo cerrado AB y además sabemos que f de x es mayor o igual que una m chiquita y menor o igual que m grande para todo x del intervalo, entonces la integral de f de x diferencial x está encerrada, es mayor o igual que m chiquita por b menos a y menor o igual que m grande por b menos a. En un ratito vemos por qué es un caso particular. La cuarta propiedad es que si f es integrable en un cierto intervalo cerrado AB, entonces el valor absoluto de f también es integrable en el mismo intervalo y además se verifica que el valor absoluto de la integral entre a y b de f de x es menor o igual que la integral del valor absoluto de f de x
diferencial x. Que uno diría rápidamente el valor absoluto de una integral es menor o igual que la integral de su valor absoluto. Una quinta propiedad nos dice que el producto de dos funciones integrables es integrable. Lo que no es cierto es que la integral del producto sea el producto de las integrales. Ahí vamos a tener que trabajar bastante y nos va a llevar unos cuantos videos más, que son distintos métodos de integración que uno puede, que a veces se pueden utilizar para calcular la integral de un producto. Pero no es verdad que el producto de la integral sea la integral del producto. Al revés, que la integral del producto se pueda calcular como el producto de las integrales. La última propiedad, que es muy útil en el cálculo, es la de propiedad de aditividad. Nos dice que si vamos a trabajar un intervalo AB y tenemos un punto C entre A y B, cualquiera, f es integrable en el intervalo AB, que es el más grande, si y solo si f es integrable en el intervalo cerrado AC y en el intervalo cerrado CB. Más aún, vale que la integral entre A y B de f de x diferencial x es igual a la integral entre A y C de f de x diferencial x más la integral entre C y B de f de x diferencial de x. Ahora vamos a volver en los comentarios sobre esta propiedad, pero fíjense que lo que uno está diciendo es que la integral entre A y B la puede descomponer como dos integrales cortándola en un punto que está entre A y B. Por ahora, esto tiene algunas extensiones que las vamos a ver ahora en un ratito, pero es muy útil para el cálculo porque a veces necesitamos, porque la función está definida a trozos, por ejemplo, y entre A y C tenga una expresión y entre C y B tenga otra, y está garantizado que cuando la f es integrable en el intervalo AB, que es el grande, vamos a decir así, entonces es integrable en cada subintervalo. Lo interesante de este resultado es que es un sí solo sí, porque si uno tiene por separado la integral entre A y C y la integral entre C y B, entonces esto coincide con la integral entre A y B, o sea, la integral entre A y B de la f también existe. Vamos a hacer algunos comentarios referentes a todas esas propiedades que hemos dicho. La primera era la de linealidad. Si bien no vamos a demostrar estos resultados, si están interesados en los 3 libros que usamos en la cátedra, o en cualquiera en realidad de análisis 1 en una variable, pueden encontrar las demostraciones. Son como muy largas porque hay que trabajar con particiones, hay que trabajar con suma superior y sumas inferiores. Pero la idea sería la siguiente, que para la linealidad, o sea, sabiendo que f y g son integrables, ¿cómo podemos trabajar con la suma, la función f más c por g? Aquí falta la p, me lo olvidé. Aquí, no sé si la voy a poder escribir, dibujar. No soy muy buena haciendo esto, vamos a hacer lo posible. Más o menos, a ver cómo quedó. No quedó tan mal. Bien, entonces la idea sería, tengo una partición para el intervalo AB, cualquiera, y entonces, ¿cómo construiríamos una suma de Riemann de f más c por g? Por definición, sumando desde 1 hasta n, f más c por g en un c sub i de cada subintervalo por delta de xi. Como esto es una suma finita, aquí podemos hacer la distributiva, en el sentido de que esto por definición es f en c sub i más c por g en c sub i. Y podemos entonces separar en la suma de 1 hasta n de f de c sub i por delta de xi más la constante c que sale afuera de la suma por la suma desde 1 hasta n de g de c sub i por delta de xi.
¿Y qué hemos obtenido? Lo que encontramos son dos sumas de Riemann. La primera es una suma de Riemann asociada a la partición P de la función f, porque está la función f evaluada en los C sub i. Y aquí tenemos una suma de Riemann asociada a la función g, porque está evaluada en un C sub i de cada uno de esos subintervalos por el delta de xi. Entonces, una suma de Riemann de la función f más c por g es igual a la suma de Riemann de f asociada a esa partición P más c por la suma de Riemann de g, que f y g son integrables. Las sumas de Riemann de la f convergen a la integral de f, las sumas de Riemann de g convergen a la integral de g. Entonces esta suma converge a un número que es el asociado a al límite de las sumas de Riemann de f más c por g. Merece un trabajo esa demostración, pero es bastante razonable que eso ocurra, más allá de la utilidad en el cálculo. En la segunda de nuestras propiedades era la conservación del orden o de monotonía, que es que cuando una función es menor o igual que otra en un cierto intervalo y ambas son integrables, las integrales verifican esa misma cota, y eso es bastante razonable. Aquí tenemos un gráfico para aclarar la situación. Supongamos que f y g son las dos positivas y que en el intervalo AB, para todo x, f de x es menor o igual que g de x. Como son positivas, entonces sabemos que la integral va a referir al área. Y entonces fíjense que lo que está sombreado en rojo corresponde a la región que determina entre A y B, el eje X, la gráfica de f. Y lo que está en celeste, que también empieza desde el eje, pero llega hasta allí arriba, corresponde a la región que determina la gráfica de g entre A y B con el eje de las x. Y está claro que el área que queda determinada para la región de f es menor o igual que el área de la región que queda determinada debajo de la curva g. Formalmente lo que uno debería hacer es decir, bueno, tomemos una partición cualquiera del intervalo cerrado AB y pensemos en las sumas de Riemann asociada a la f. Esto es la suma desde 1 hasta n de f en cierto C sub i por delta de xi. Pero como f era menor o igual que g para cualquier valor de x, en C sub i verificarían f de C sub i menor o igual que g de C sub i. Como delta de xi es positivo, al multiplicar por él y sumar, la desigualdad se mantiene. Y esta suma, la suma de Riemann de f, queda menor o igual entonces que la suma de Riemann de g asociada a esa misma partición del intervalo AB y a esa misma elección de los C sub i. Esa es un poco la base para la demostración posterior, que insisto, no la vamos a realizar, hay que hacerlas con cuidado, pero es muy razonable el resultado que estamos verificando. Y la tercera propiedad era como una especie de corolario o consecuencia de esta propiedad, de la propiedad 2, que es en el caso en que la f esté acotada. O sea, si sabemos que f de x es mayor o igual que m chiquita y menor o igual que m grande para todos los x de un cierto intervalo AB. Aquí tenemos un gráfico asociado. La gráfica de f, aquí la tenemos, suponemos f positiva para claridad de la situación. Y hemos elegido este valor de m en celeste, que en este caso es justo el mínimo de la función, por lo que estamos viendo. Y como m grande, a esta cota superior, que es bastante más grande que f de x para todo x, pero son cotas válidas. Entonces, si consideramos la función g de x constantemente igual a m chiquita, cuya gráfica es un segmento horizontal a la altura m, y una función h de x igual a m grande para todos los x de ese intervalo, cuya gráfica también es un segmento horizontal, pero a la altura m grande, entonces, desde el gráfico es bastante
aceptable que la integral de m chiquitita de la función g es este rectángulo en celeste sombreado, está por debajo del área entera que determina la función g. Y esa a su vez es más chica que el rectángulo de base AB y altura m grande que queda determinado por la función h de x, que era igual a m. Así que gráficamente es muy razonable lo que estamos diciendo, porque el área del rectángulo que llega hasta m chiquitita es b menos a, que es la base, por m chiquita, que es la altura. Y la del grande es b menos a, que es la base, por m grande, que es la altura. Esto que es claro cuando f es positiva y las cotas que estamos poniendo, sobre todo la inferior, ¿no?, es positiva, y en realidad es válido cualquiera sea la f. Tenemos las herramientas como para hacer esa demostración, que es muy simple, y vamos a hacerla a partir del resultado anterior, porque lo que estamos diciendo aquí es que la función f de x es mayor o igual que la función g, que es constantemente m chiquita, y menor o igual que la función h, que es constantemente igual a m. Entonces, aplicamos el resultado anterior que nos decía que si una función era menor o igual que otra, la integral era menor que la integral. En esta doble desigualdad podemos decir que la integral entre a y b de la función m chiquita es menor o igual que la integral entre a y b de la f, que a su vez es menor o igual que la integral entre a y b de m grande. Estas constantes las hemos hecho en el video anterior con toda formalidad, además de interpretarlas cuando m chiquita y m grande son positivas como el área de rectángulo. El resultado que probamos en el video anterior es independiente en realidad de si la constante es positiva o negativa, y es que la integral de una constante es la constante por la longitud del intervalo, m chiquita por b menos a en un caso, m grande por b menos a en el otro. Y llegamos entonces a lo que queríamos probar, que si una función está acotada por arriba y por abajo, su integral está acotada por esas constantes por la longitud del intervalo en el que estamos trabajando, con total independencia de si m chiquita o m grande son positivas o negativas. Lo aclaro una vez más, aunque por supuesto es mucho más simple de ver cuando todo es positivo, porque son áreas de regiones claramente. La propiedad que seguía tenía que ver con el valor absoluto. Vamos a buscarla. Nos dice que si una función es integrable en un intervalo cerrado, entonces el valor absoluto de f es integrable en dicho intervalo, y el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Y volvemos, que podemos decir en este caso que podemos aplicar otra vez las propiedades anteriores, porque el f de x, observemos esto, siempre es menor o igual que su valor absoluto. ¿Por qué? Si f de x es positiva, los dos números son iguales, y si f de x es negativo, este número es negativo y su valor absoluto es positivo. La desigualdad es válida, es verdadera. Y hacia este lado digo que f de x siempre es mayor o igual que menos el valor absoluto. ¿Por qué? Si f de x es negativa, el valor absoluto es menos f de x, que con este menos se cancelan y queda una igualdad. Y si f de x es positiva, esta es obvia porque este es un número negativo que siempre va a ser menor o igual que un número que es positivo. Y esto nos permite encontrar entonces que f de x está encerrada entre estas dos funciones, y por lo que acabamos, por la propiedad 2 que vimos hace un ratito, las integrales mantienen esa misma desigualdad. Entonces, y además, la primera propiedad de linealidad nos permite decir que la integral de menos valor absoluto de f es igual a menos la integral de la función valor absoluto de x. Entonces nos queda la integral de f de x resulta ser menor o igual que la integral del valor absoluto,
y mayor o igual que menos la integral del valor absoluto. Pero entonces, por definición de valor absoluto, el valor absoluto de este número, que representa a la integral entre a y b de f de x, es menor o igual que el número por el cual estamos acotando. Integral entre a y b del valor absoluto de f de x. Para recordar esta propiedad, solemos decir que el módulo de la integral es menor o igual a la integral del módulo, como que el módulo ingresa mediante un menor o igual. Si la función fuera estrictamente positiva, esto es una igualdad, porque este valor absoluto no hace falta ponerlo y sabemos que va a dar positiva la integral porque representa un área y por lo tanto este valor absoluto también está de más. Y si la función fuera completamente negativa, también es una igualdad porque esta representa como menos el área en valor absoluto. Le quitamos el signo y aquí, si es negativa, el valor absoluto le va a cambiar un signo y va a dar positiva y una vez más representaría un área. En los casos en que la f de x no es ni siempre positiva ni siempre negativa, este menor o igual suele ser un menor estricto. Por último, la propiedad 5, que es muy útil, vamos a recordarla. No, perdón, la 6, está mal el número. Sobre el producto de dos funciones integrables, lo único que vamos a decir es que sabemos que es integrable, pero no sabemos otra cosa todavía. Y ya anticipamos que vamos a tener que recurrir a ciertos métodos de integración para poder resolver la integral. Y la última propiedad, la de aditividad, nos dice que si tenemos a menor que c menor que b, f es integrable en el intervalo cerrado a b si, solo si, f es integrable entre a y c y entre c y b, y además la integral se puede calcular como la suma de las dos integrales. O sea que ya anticipamos que iba a ser bastante útil. Vamos a volver entonces aquí. Para el caso particular de que la f es positiva, lo que estamos diciendo básicamente es que estamos sumando áreas. Porque piensen en esto, que si la f es positiva, entonces tanto entre a y c, como entre c y b, como entre a y b, representan la integral el área de la región. Entonces, la región que está rayada en rojo es el área que hay bajo f entre a y c. La que está en verde, rayada en verde, es el área de la región G que determina f entre c y b. Pero la que está toda pintada representa el área de la región G, que es el área de la región F, que mejor dicho, que está debajo de la gráfica de F entre A y B. Claramente, el área de toda esta región, la sombreada, es la suma de estas dos áreas. Así que es muy razonable este resultado cuando la F es positiva, aunque en realidad vale con independencia del signo de la F. La idea de la demostración, que tampoco vamos a hacer, viene de tomar una partición del intervalo AC cerrado, otra partición del intervalo CB y construir una partición del intervalo AB uniendo a ambas, o sea, tomando todos los puntos de la partición que están hasta C y siguiendo con los posteriores. Entonces, ¿qué tendríamos? Aquí me he olvidado paréntesis. Que la suma de Riemann de F asociado a la partición P sub 1, a ver si puedo poner el paréntesis, más o menos, más la suma de Riemann de F en la partición P sub 2, esperen, ahí está, y es, vamos a poner todos los paréntesis y lo leo bien. Ahora sí. Digo que con la partición P sub 1 armamos una suma de Riemann para F. Con la partición P sub 2 armamos una suma de Riemann para
f asociada a p sub 2, o sea, entre c y b. Si sumamos estas, vamos a recuperar la suma de Riemann de f asociada a la partición p, o sea, entre a y b, porque donde termina el último de los subintervalos de la partición p sub 1 termina en c, y el primero de la partición entre c y b arranca en c. Eso sería de alguna manera como para ver que si f es integrable entre a y c y f es integrable en el intervalo cb, vamos a obtener que f es integrable en el intervalo completo de a a b, y claramente claramente hay que hacer los cálculos y los límites, pero es muy razonable imaginar que la suma de estas integrales va a converger a la integral de la f. Y en el recíproco que falta para construir la equivalencia, si tomamos una partición del intervalo AB completa que incluya el punto C, entonces tomamos desde el primero x0 que era A menor que x1 hasta un cierto xy que es C, y con eso generamos la que llamamos P sub 1, que va a ser una partición del intervalo AC. Y después armamos una P sub 2 que comience en C y continúe con todos los demás hasta el último que habíamos llamado xn, que era B. Y entonces la suma de Riemann de f asociado a la partición P, simplemente porque es una suma, asocio en dos sumas, y obtenemos la suma de Riemann de f para P sub 1, a la que le sumamos la suma de Riemann de f asociada a P sub 2. Esa es más o menos la idea de la demostración. Y una cosa más que vamos a decir es que con dos definiciones que vamos a dar ahora vamos a poder extender esta idea de pasar por un punto intermedio a que ese punto no tenga por qué estar entre A y B. Y eso lo vamos a hacer de esta manera. Se define la integral entre A y A de f de x, diferencial x, como 0. Lo cual es muy razonable porque si empezamos en A y no nos movemos, entonces básicamente ¿qué tenemos? No puedo construir un área, lo que tengo es solamente un segmento que tendría área nula. Así que es muy razonable definir la integral entre A y A de f de x como el valor 0. Y la otra definición es la siguiente, que si A es menor que B y f es integrable en el intervalo AB, vamos a definir la integral entre b y a de f de x diferencial x como menos la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Esto es una definición porque siempre hemos tomado un intervalo, tomamos una partición y vamos del valor más chico al valor más grande, porque estábamos sumando de hecho rectangulitos, áreas de rectangulitos, perdón. Ahora, cuando B es el más grande, pero lo tengo en el extremo inferior, ¿qué sentido tendría construir rectángulos yendo hacia la izquierda? Entonces, la idea es como que uno está barriendo estas áreas de alguna manera al revés, porque en lugar de ir de un punto hacia el otro y hablar de la longitud del intervalo, el delta de x sí pareciera que está como tomando un signo negativo. Entonces, la idea que hay atrás de esto es como que siempre barremos del más chico al más grande en el sentido de área. Entonces, si lo hacemos al revés, lo definimos como que está cambiado de signo. Y con estas dos definiciones se puede demostrar, hacer las cuentas nomás, que si estamos con A menor que B y f era integrable, no solo en el intervalo AB, sino en un cierto intervalo I que incluya al intervalo cerrado AB y a un punto C, que no importa si es más grande que B, más chico que A o está en el medio, no interesa. Por eso eventualmente este intervalo I es más grande que el intervalo AB. Pero necesitamos sí que la f sea integrable en ese intervalo. Entonces, la integral entre a y b de f de x
se puede escribir como la integral entre a y c de f de x más la integral de entre c y b de f de x diferencial de x. Y acá observen que no estamos diciendo absolutamente nada de dónde está c. Entonces, la idea de decir paso por un punto en el medio, o sea, corto la integral entre a y b como suma de 2 pasando por un punto, ese punto no tiene por qué estar entre a y b. A veces eso es útil y vamos a hacer algunos ejemplitos donde usamos esas ideas, todas las ideas que hemos dicho hasta ahora. Para hacer cálculos, por ahora, no tenemos demasiadas herramientas, o bien se trata de áreas bajo curvas de funciones que sabemos calcular, o sea, por geometría, o ya sabemos ciertos datos sobre las integrales, a ver qué otras cosas podemos concluir. Entonces vamos a hacer estos ejemplos. Supongamos que f y g son integrables en el intervalo cerrado 1, 3, que sabemos que la integral entre 1 y 3 de f de x es 2, que la integral entre 1 y 2 de g de x vale 4, y que la integral entre 1 y 3 de la función suma f más g da 10. A ver si con esos datos podemos calcular la integral entre 2 y 3 de g de x y después la integral entre 1 y 3 de f de x menos 3 por g de x. Apoyándonos en las propiedades que hemos visto hasta ahora, que son la linealidad, que por ejemplo nos permitiría separar esta en 2, en la suma de 2, y la aditividad, a ver qué nos pasa. Entonces, por ejemplo, el primero, queremos calcular la integral entre 2 y 3 de g, y lo que sabemos calcular la integral entre 1 y 2, y sabemos calcular la integral entre 1 y 3 de esta suma. Entonces, y también sabemos la de f entre 1 y 3. Así que si la integral entre 1 y 3 de f vale 2, y la integral de la suma entre 1 y 3 vale 10, ¿qué podemos decir? Que este 10, por la linealidad, se puede escribir como la suma de las dos integrales. O sea, la integral de la suma es la suma de las integrales. Pero la integral de f era 2 entre 1 y 3. Así que de aquí podemos despejar la integral entre 1 y 3 de g de x como 10 menos 2, o sea, 8. Pero eso no era lo que queríamos, ¿no? Queríamos la integral entre 2 y 3. Bueno, lo que pasa es que conocemos la integral entre 1 y 2. Y ahora acabamos de conocer la integral entre 1 y 3. Entonces vamos a usar la aditividad. Este 8, que es la integral entre 1 y 3 de g de x, la puedo escribir como la integral entre 1 y 2 más la integral es entre 2 y 3. O sea, paso por el 2. Porque la integral entre 1 y 2 la tenía como dato y era 4. Y esta es la que busco. Entonces despejamos y la integral entre 2 y 3 de g de x, 8 menos 4, es igual a 4. ¿Qué usamos? Usamos previamente la linealidad para sacar lo que podíamos, que era la integral entre 1 y 3, y luego la aditividad para separar una integral conocida entre 1 y 3 como suma de 2. Una conocida y la otra es la que queríamos despejar. La otra pregunta era cuánto vale la integral entre 1 y 3 de f de x menos 3g de x. Y aquí aplicamos la linealidad para decir que la integral de esta resta es la resta de las integrales y que el 3 sale afuera de la integral. Y ahora usamos los datos. La integral entre 1 y 3 de f de x era 2. La integral entre 1 y 3 de la g de x es 8. La sacamos hace un ratito. Así que hacemos la cuenta y nos quedó menos 22. Hagamos un segundo ejemplo. Aquí estamos. Supongamos que tenemos estas gráficas. Tenemos dos funciones, f y g, en el intervalo 0, 4, de las que conocemos algunas cosas. Así mirando, lo único que parece que podemos calcular sería el área de este rectangulito, o sea, la integral entre 0 y 3 de la g. Pero todo lo demás no tiene
lados rectos como para asociar algún tipo de curva. No estamos muy seguros de que esto sea un cuarto de círculo porque la curva no lo es, no parece ser un cuarto de círculo, entonces no tenemos mucha información. Pero vamos a suponer lo siguiente, que el área de la región que determina G entre 0 y 4 es 3,5, que la integral entre 0 y 4 de la f de x es 3 y que el área de la región que determina f entre 2 y 4 es 1. ¿Cómo podemos interpretar estos resultados que tenemos aquí? Recordemos que si una función es positiva, el área representa la integral. Que si la función es completamente negativa, la integral es menos el área. Bueno, entonces, supongamos, ¿cuánto vale la integral entre 0 y 4 de la g? Entonces, por lo que acabo de decir, como la g es positiva, entonces la integral entre 0 y 4 de g representa el área, y el área habíamos dicho que era 3,5. Y esto es porque la g es mayor o igual que 0 en todo el intervalo de definición. ¿Qué podemos decir de la integral entre 2 y 4 de la f de x? La información que tenemos es que el área que determina f entre 2 y 4 es 1, pero resulta que entre 2 y 4 f es totalmente negativa, con lo cual la integral sabemos que representa menos el área de esa región. Así que si el área era 1, esta integral vale menos 1. Estas dos cosas pudimos obtenerlas porque la función es o totalmente positiva o totalmente negativa en el intervalo en el que estamos trabajando. ¿Cuánto vale la integral entre 0 y 3 de g de x? Cuando lo que sabemos, voy a levantar un poquito aquí la información, es que la integral entre 0 y 4 es 3,5. Nos preguntan entre 0 y 3. Entre 0 y 3. ¿Qué podemos decir entre 0 y 3? Que la función es constantemente igual a 1. Y entonces la integral entre 0 y 3 representa el área de este rectángulo. Así que podemos decir que es 3 por 1 igual a 3. Base 3, altura 1, esta integral vale 3. Y entonces, entre la información que tenemos de la integral entre 0 y 4 y la que tenemos entre 0 y 3, podemos decir que la integral entre 3 y 4 de g, aquí habría que poner, seamos formales, g de x diferencial de x, que apurada no lo escribí, la integral entre 3 y 4 de g se puede calcular como la integral entre 0 y 4 menos la integral entre 0 y 3, que nos quedaría solamente la integral entre 3 y 4. Como esta vale 3,5 y esta vale 3, lo que nos queda es 0,5. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, que la integral entre 2 y 3 de g de x, ¿qué podríamos decir? Hasta 3 era constantemente igual a 1, así que la integral entre 2 y 3 de g de x es base, que es 1, longitud del intervalo, por altura 1 igual a 1. Así que de acá podríamos decir, por ejemplo, que la integral entre 2 y 4 de g de x, que ahí tenemos mezcla, voy a levantar un poquito para ver el gráfico, entre 2 y 4 la g cambia la estructura, entre 2 y 3 tiene una forma y entre 3 y 4 tiene otra. Entonces, me perdí, acá estábamos, perdón. La integral entre 2 y 4 de g la puedo escribir como la integral entre 2 y 3 más la integral entre 3 y 4, esto es por aditividad, y entonces podemos hacer todas las cuentas. Entre 2 y 3 acabo de decirla y vale 1. Y entre 3 y 4, que habíamos calculado recién,
nos había dado 0,5. Así que da 1 más 0,5, 1,5. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Por ejemplo, que la integral entre 2 y 4 de f más g, por linealidad, es la integral entre 2 y 4 de f más la integral entre 2 y 4 de g. Y entonces, estas ya las tenemos. La integral entre, vamos a buscarlas, ¿no? La integral entre 2 y 4 de la f la calculamos aquí, porque era la parte negativa, daba menos 1. Y la integral entre 2 y 4 de g, la acabo de calcular, era 1,5. Así que sumamos los resultados y acá está mal la cuenta, ¿no? Menos 1. Sí, ¿no? es como que acá hubiéramos puesto un 0. Bueno, hay que arreglar la cuenta allí, ¿no? Hacemos la cuenta. Da 0,5, está mal este 1, es un 0. Hacemos alguna observación como que, por ejemplo, la integral entre 0 y 4 de f nos dio 3, aunque la f en ese intervalo no siempre era positiva. Este era un dato. La integral entre 0 y 4 de f era 3, sin embargo, no es positiva siempre. O sea, lo que uno no podemos decir es que el área que está debajo, que determina el gráfico de f, sea 3. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá hay una parte de aporte negativo. Y entonces no es la suma. Esa era una observación que quería hacer aquí. Notamos que la integral da 3, que es un número positivo, pero no siempre la f de x era un número positivo. Hagamos una cuenta más. La integral entre 2 y 4 de f de x más 2 tercios de g de x, por linealidad, es la integral de f, más 2 tercios de la integral de g. Esta daba menos 1, y esta daba 3 medios, 1,5. Bueno, este número ahora está mal, ¿no es cierto? Porque no daba 1,5, daba 0,5, y entonces esta no va a dar 0. Pero hay que arreglar esta cuenta, ¿sí? Vamos a poner aquí para que recuerden que hay que hacer esta cuenta otra vez porque estaba equivocada. Pero supongamos, si hubiera dado 0, uno encuentra, bueno, que cierta integral nos dio 0. Claramente eso no significa que el área sea 0, porque eso hubiera sido que en la función como que no tenemos, no hay área. No es eso, sino que claramente si la integral dio 0 es porque hubo alguna compensación entre una cierta función, o en un cierto lugar la función era positiva y en otro lugar era negativa. Una cuenta más. Para aplicar el valor absoluto, la integral entre 0 y 4 del valor absoluto de f, como entre 0 y 2 es positiva, valor absoluto de f es f. Y entre 2 y 4 era negativa, el valor absoluto vale menos f. Y entonces, para poder escribir esto, necesitamos primero usar la aditividad para decir que la integral entre 0 y 4 es igual a la integral entre 0 y 2 más la integral entre 2 y 4. Y poner en cada intervalo la expresión propia de la función. Por eso es muy útil la aditividad, para separar cuando la función está definida a trozos. Ahora, para hacer el cálculo, también por linealidad, este menos sale afuera y es como restar la integral, y entonces tendré la integral entre 0 y 2 de f menos la integral entre 2 y 4 de f. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a usar la aditividad de un modo más extraño, que es separar la integral entre 0 y 2 en dos integrales pasando por el 4, que es un número que no está en este intervalo, pero vimos que esa propiedad también valía. Entonces esta integral la puedo escribir como la integral entre 0 y 4 más la integral entre 4 y 2. Aquí hemos usado la linealidad. Voy a poner una flechita nomás para que se acuerden que aquí pasó algo, y es que usamos la linealidad. Y la integral
entre 4 y 2, fíjese que en el extremo inferior el número es mayor. Y hemos definido esta integral como menos la integral si cambio el orden en la integración. Y entonces nos queda 2 veces esta integral que está restada. Esta la conocíamos, la habíamos visto hoy. Si no están mal las cuentas, la integral entre 0 y 4 era 3. Y aquí nos queda 2 veces restados, menos 2 veces la integral entre 2 y 4 de f, que era menos 1. Así que 3 más 2 dio 5. Aquí lo he escrito de esta manera para usar la linealidad de varias maneras. La aditividad, perdón. La aditividad para separar, en primer lugar, la función que está definida a trozos de 2 maneras distintas. Y después la linealidad más la definición que hemos dado de una integral, de cambiar los límites de integración, cambiándoles el signo, para poder hacer la cuenta. Y esto dice que la integral del valor absoluto es la que da 5. Y entonces, efectivamente, podemos comprobar que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto, porque esta daba 3, el valor absoluto de 3 es 3, y esta nos dio 5. Y en este caso ven que es estrictamente, este menor o igual en realidad es un menor estricto, y eso tiene sentido porque la f no es toda positiva ni toda negativa, que era el comentario que habíamos hecho hoy. Uno más para aplicar acotaciones. ¿Entre qué valores se encuentra la integral entre 0 y 1 de e a la t diferencial de t? Todavía no sabemos hacer esta cuenta, no sabemos calcular esta integral, lo vamos a hacer dentro de poquito, aprovechando la relación entre integral definida y antiderivadas, que ya fue anticipada en el video introductorio de integración. Por ahora lo que vamos a hacer es acotarlo, a ver entre qué valores se encuentra. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos decir que e a la t es una función creciente, y entonces si t está entre 0 y 1, e a la t está entre e a la 0 y e a la 1. E a la 0 se transforma en una cota inferior, e a la 1, o sea, e, en una cota superior. Así que por una de las propiedades que vimos, si la función está acotada por valores, la integral está acotada por ese valor m, e a la 0 es 1, por eso aquí está m, dice 1, por la longitud del intervalo 1 menos 0. Y es menor o igual que el máximo, la cota que encontré, e, por la longitud del intervalo 1 menos 0. Quiere decir que por ahora podríamos afirmar que la integral entre 0 y 1 de e a la t está entre 1 y e. Dentro de no mucho tiempo vamos a poder dar el valor exacto y vamos a comprobar que efectivamente está entre 1 y e. Hasta ahora hemos visto una lista de propiedades que nos permitió hacer algún tipo de cuentas y ver que se puede acomodar una integral aprovechando la linealidad o la aditividad si conocemos de algunos valores de esa integral. Pero hasta ahora no nos hemos preguntado en realidad cuándo una función es integrable, y en realidad si no, no tendría mucho sentido nada, salvo que tengamos que recurrir a calcular sumas de Riemann y hacer los límites correspondientes. Entonces, la pregunta es bien importante: ¿cuándo una función es integrable? Vamos a enunciar este teorema, que no vamos a demostrar por ahora. Más adelante si lo haremos, pero por ahora no lo vamos a hacer. Y que es el siguiente: de condiciones suficientes de integrabilidad. Quiere decir que vamos a dar algunas condiciones bajo las cuales podemos garantizar que f es integrable, Riemann en el intervalo AB. Habrá algunas funciones que no cumplan esas condiciones y de todas maneras sean integrables. No vamos a trabajar con ellas,
son definiciones y conceptos delicados, vamos a trabajar en estas condiciones, que igual son más que suficientes para, en general, el conjunto de funciones con el que trabajamos. Y es así. Si tenemos una función en el intervalo cerrado AB a R, f será integrable Riemann si se cumple alguna de estas condiciones. O bien, f está acotada en el intervalo cerrado AB y tiene un número finito de discontinuidades en AB. Vamos a recalcar esto, un número finito de discontinuidades, se me fue la raya, de discontinuidades en el intervalo AB. Y en particular, un caso muy frecuente en el que vamos a trabajar, toda función continua en un intervalo cerrado es integrable Riemann. ¿Por qué? Porque si una función es continua en un intervalo cerrado, alcanza máximo y mínimo y por lo tanto está acotada. Y no tiene discontinuidades, así que tiene un número finito que es ninguno, 0. O bien, segunda condición, en el caso que no se cumpla esto, es que f sea monótona en el intervalo cerrado AB. Fíjense que monótona, ¿qué es? Monótona es o creciente o decreciente. Y por estar en un intervalo cerrado, el hecho de ser monótona hace que esté acotada. Pero podría darse el caso de que tenga infinitas discontinuidades. Son funciones extrañas, pero podrían llegar a ocurrir. Ejemplos de que podemos afirmar rápidamente que las funciones son integrables tenemos un montón. Todas las funciones continuas conocidas hasta ahora son integrables en el intervalo cerrado AB en el que sean continuas. Por ejemplo, los polinomios, las raíces, todas las funciones trigonométricas, donde son continuas, sin coseno en todo su dominio, bueno, la tangente en su dominio también, las exponenciales, los logaritmos. Tenemos un montón de funciones continuas en intervalos cerrados, son integrables. Pensemos algunos entonces que tengan alguna discontinuidad. Por ejemplo, si f de x fuera 0 para los números menores o iguales que 1, 2 más raíz de x para x entre 1 y 3, cerrado en 3, y seno de x para x mayor que 3. ¿Qué puedo decir de esta función? De esta función, fíjense que podemos decir que está acotada incluso en todo su dominio. ¿Por qué? Bueno, aquí vale 0. Entre 1 y 3 está acotada por 2 más 1 por 3, y 2 más raíz de 3, y el seno siempre está entre menos 1 y 1. Entonces, está acotada por menos 1, por ejemplo, o cualquier número más chico, y está por inferiormente, y superiormente por 2 más raíz de 3, que en realidad es el máximo, ¿no? Porque se alcanza en 3, o cualquier número mayor. Y además que vemos que la función es continua, salvo el 1 y el 3, seguro, porque para x menor estricto que 1 es una constante que es continua, para x mayor que 1 menor estricto que 3 es una suma de una constante y la raíz cuadrada que es continua, y para x mayor que 3 el seno de x que es continuo. La única duda está en el 1 y en el 3. Podemos ver que no es continua porque fíjense que cuando x tiende a 1 por izquierda el límite da 0, y cuando tiende por derecha es 2, así que es una discontinuidad tipo salto. Y cuando x tiende a 3 por la izquierda, esto tiende a 2 más raíz de 3, y cuando x tiende a 3 por derecha, tiende al seno de 3, que seguro no es 2 más raíz de 3, porque 2 más raíz de 3 es un número mayor que 1. Así que en 1 y en 3 tenemos dos discontinuidades. Pero estamos en el caso de la primera condición que decía f está acotada y tiene un número finito de discontinuidades.
Esto está trabajado en intervalos cerrados, entonces, ¿dónde podemos decir que esta función es integrable? En cualquier intervalo cerrado AB, cualquiera, incluya o no al 1 o al 3, que eran donde teníamos las discontinuidades. Supongamos esta otra función, h de x igual seno de 1 sobre x para x menor que 0 y a la x más 4 para x mayor o igual a 0. Estas funciones, si x es estrictamente menor que 0, es continua porque es una composición de funciones continuas y x no vale 0. Y para x mayor estricto que 0, es continua porque es una suma de 4, que es una función constante, y una exponencial, que es una función continua. En el 0 tenemos una discontinuidad. ¿Por qué? Cuando x tiende a 0 por la izquierda, el seno de 1 sobre x no tiene límite. 1 sobre x va a ir a infinito y el seno oscila. Así que es una discontinuidad inevitable porque el límite no existe. En el anterior también era inevitable, pero era tipo salto. En este caso es oscilante. Pero es la única discontinuidad que hay. Entonces, en cualquier intervalo cerrado AB que pensemos, nuestra función está acotada. Aquí esta función oscila entre menos 1 y 1 y esta estará acotada por el mínimo y el máximo en el intervalo en el que estemos considerando. Entonces, nuestra función es integrable en el intervalo cerrado AB. Por ejemplo, es integrable en el intervalo cerrado a menos 1, 1, que incluye al punto 0, donde tenía una discontinuidad. Eso es porque, una vez más, porque estamos en la primera condición del teorema que nos dice que está acotada, lo cual es verdad, y tiene un número finito de discontinuidades, en este caso 1, que es el 0, si consideramos, por ejemplo, el intervalo menos 1, 1. Si consideráramos un intervalo que no incluye el 0, directamente es continua. Un último ejemplo, la función k de x 1 sobre x menos 2. Esta función tiene un comportamiento asintótico en el 2, ¿verdad? En x igual a 2, esta función es discontinua y el límite va a infinito. Es una discontinuidad de estilo asintótica, con lo cual tenemos un problema importante acercándonos al 2, que es la no acotación, porque el límite va a infinito. Fuera del punto 2, la función es continua. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el intervalo cerrado menos 1, 1, donde esta función es continua, porque el 2 no está allí, es integrable. Si consideramos el intervalo cerrado 0, 3, que sí incluye el 2, esta función no está acotada, porque cuando el límite de esta función, cuando x tiende a 2, da más o menos infinito, según por donde vengamos, y entonces no está acotada ni por arriba ni por abajo. Eso nos inhibe de usar la primera condición, que era, está acotada y tiene un número finito de discontinuidades. Y además, tampoco es monótona. ¿Por qué? Volvemos acá. Tampoco es monótona en el intervalo 0, 3. Sabemos que esta, cuya gráfica es una hipérbola, que está desplazada 2 unidades a la derecha, la gráfica de 1 sobre x, es decreciente hasta el 2 y decreciente desde el 2, pero no es decreciente completamente aquí. Entonces no es monótona. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esta función no es integrable en 0,3. En realidad todavía no lo sabemos. Lo que podemos decir es que no podemos garantizar que lo sea. La no acotación trae un problema considerable. Este tipo de integrales, cuando el integrando tiene un punto de discontinuidad de estilo asintótico, se llaman integrales impropias y no se sabe si existen o no. Hay que hacer un estudio aparte, lo vamos a ver más adelante. Pero si volvemos a la primera condición, que es la que en realidad vamos a usar casi siempre,
que una función esté acotada en un intervalo y tenga un número finito de discontinuidades, lo vamos a llamar en general función continua a trozos. Ya lo hemos dicho, pero en general hemos hablado de funciones que son continuas a trozos, ¿verdad? Pero en este caso, para hablar de integrabilidad, vamos a llamar a una función continua a trozos en un intervalo cerrado AB si existen n números, x0 es A, menor que x1, es como una partición, hasta xn que es B, de tal manera que en cada intervalo xi menos 1 xi abierto, la función sea continua. Lo que estamos es, entonces, ¿quiénes son todos estos? Estos son los puntos de discontinuidad, ¿verdad? Y además vamos a pedir que existan los límites laterales, es decir, existe el límite de f de x cuando x tiende a xi por la izquierda y por la derecha, aunque sean diferentes, que es lo que daría una discontinuidad estilo salto. Una función continua a trozos, entonces es integrable. ¿Por qué? Porque tiene finitos puntos de discontinuidad. Y resulta acotada por el hecho de que estos límites existen. Ninguno de ellos da infinito o menos infinito. Por último, apoyándonos un poco en lo que acabamos de decir, tenemos algo que es bastante útil y es el siguiente lema. Si tenemos dos funciones tales que coinciden, o sea, f de x es igual a g de x en todos los puntos del intervalo cerrado AB, salvo en un número finito de ellos, entonces f va a ser integrable en AB si y solo si g es integrable en AB. Y además las dos integrales coincidan. Lo que estamos diciendo en definitiva es que podemos alterar la función en finitos puntos y la integral no va a cambiar. Entonces, primera utilidad sería, para analizar la integrabilidad de una función que no está definida en un número finito de puntos. Por ejemplo, si yo digo, ¿es integrable el seno de 1 sobre x? El dominio de esta función son los reales sin el cero. Entonces, si yo quisiera trabajar, por ejemplo, en el intervalo menos 1 a 1, en el 0 no está definida mi función. Pero por el resultado que acabamos de ver, yo puedo asignar al 0 cualquier función, cualquier número, perdón, por ejemplo 0, y entonces decir, esta función que vale seno de 1 sobre x para x distinto de 0 y 0 para el 0, en el intervalo menos 1, 1, por ejemplo, es acotada, porque está acotada entre menos 1 y 1, y es continua salvo en un punto. Por lo tanto, esta función es integrable en el intervalo cerrado menos 1, 1. Y la segunda utilidad es la que mencioné recién medio anticipadamente, y es que el valor de la integral definida no cambia si se la modifica a la función en finitos puntos. Por ejemplo, si tuviéramos la función definida como x para x menor que 0 y x más 4 para x mayor o igual a 0, y la función h que es x para x menor o igual que 0 y x más 4 para x mayor que 0. Si lo único que estoy haciendo es cambiar el lugar de la definición del 0. En la primera está la función en 0 vale 4, en la segunda la función en 0 vale 0. Si pensamos en el intervalo, por ejemplo, menos 1, 2, las dos funciones son integrables. ¿Por qué? Son acotadas y continuas salvo en un punto, son continuas a trozos. Los límites laterales existen cuando yo tiendo a 0. Y entonces se cumple que ambas integrales valen lo mismo. Y entonces, ahora que sabemos que la integral existe, podemos escribirla pasando por un punto intermedio que es el 0, donde cambia mi definición, y decir que la integral de f de x la puedo calcular de menos 1 a 0 más de 0 a 2. Y en este caso, ¿cuánto vale la función?
en el 0 o cuánto vale la función en 2, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo digo, entre menos 1 y 0 la función valía x. Esperen que lo voy a poner aquí un poquito más arriba para ver. Entre menos 1 y 0 la función vale x. Entre 0 y 2 la función vale x más 4. Pero en este tope, en x igual a 0, si yo miro la primera integral suelta, es que mi función en 0 está definida por 0, lo cual no corresponde a f, en realidad corresponde a g, a h, perdón, le cambié el nombre, a la función h, que en el 0 valía 0. Sin embargo, la integral no cambia por cambiar la definición en un punto. Y la integral aquí, cuando miro la segunda, es decir, que la función en 0 valía x más 4, lo cual para la f es totalmente cierto. Pero si hubiéramos hecho, no hice la cuenta, pero si hubiéramos planteado la integral desde h y hubiéramos hecho lo mismo, entonces hubiéramos dicho, bueno, la integral entre menos 1 y 0 de h, ¿vale x? Sí, el integrando, ¿no? Y cuando miro entre 0 y 2, pongo x más 4, pero en el 0 la función no está definida como 4. Eso es verdad en esta otra. Pero como la diferencia está en un punto, la integral no se modifica. Esto es sumamente útil a la hora del cálculo en la integral, porque una vez que uno pone los límites, pensamos que nuestra función x corresponde a integrar entre menos 1 y 0, aunque en el 0 la función no hubiera valido 0. Eso solamente se puede hacer debido a que los límites laterales de la función, tanto f como h cuando x tiende a 0, existen. Y en un punto, y por cambiar la función en un punto, no cambia nuestra definición. Bien, entonces recapitulando, hasta aquí llegamos con este video. Lo que hemos visto en esta segunda parte de la integral definida son propiedades que nos permiten hacer algunas operaciones con las integrales cuando sabemos cuánto valen cada una de ellas. Es cierto que todavía no tenemos un cálculo específico y esto va a ser materia del video que continúa a este, con un resultado muy importante ya anticipado en el video introductorio del teorema fundamental del cálculo, que va a relacionar la integral definida con la primitiva o antiderivada, que es una función cuya derivada es una conocida. Con esa herramienta, más todas las propiedades que hemos aprendido sobre la integral definida, vamos a poder hacer efectivamente cálculos a nuestra integral.